porque algunos lo han recibido y lo han desechado. Pero es tiempo para volverlo a retomar. Bien, en esta mañana yo quiero continuar ese tema que iniciamos en este mes de diciembre, y es Dios de recompensas. Diga conmigo, Dios de recompensas. Y nos inspiramos allí en una cita preciosa de Hebreos 6:11. Ahí proyectémosla, por favor, en esa cita, la cita de Hebreos. Y dice así, Hebreos 11:6. Mire, dice, en realidad. ¿Qué significa esta expresión en realidad? En verdad, téngalo presente. Oiga, abra el ojo, en realidad. ¿Qué es en realidad? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes por qué perdiste muchas cosas buenas de Dios? Porque dejaste de creer en Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que ¿quién? Diga conmigo cualquiera. Diga conmigo cualquiera. Eso incluye tu vida y mi vida. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Mis amados, esta es las bases de la doctrina que nosotros creemos. Estas son las bases elementales del evangelio que nosotros creemos. ¿Cuáles son las bases? Fe. Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe es posible llegar al corazón de Dios, ¿cierto? Y el que se acerca a Dios tiene que creer que Él ¿qué? Existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Para quién es la recompensa? Para que los que buscamos a Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos buscan a Dios? ¿Cuántos están apasionados por Jesucristo? Pues llegó el tiempo de que te revises. Por eso en algunos su vida no está caminando bien. ¿Por qué? Porque dejaron de confiar en el Señor. Perdieron la fe, ¿cierto? Y se olvidaron que Dios recompensa a aquellos que lo buscan. Aleluya. ¿Y por qué es importante esto? Segunda de Juan 1:8. Miremos esta cita, lo que dice así. Segunda de Juan dice, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. ¿Cuántos han trabajado en la vida cristiana? Han ayunado, han orado, han buscado a Dios, han ofrendado, han diezmado. ¿Cuántos lo han hecho? Mire lo que Dios te está diciendo hoy. Mira, pilas, que eso que has hecho lo puedes perder. Dice, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Mis amados, la recompensa se puede perder. Y aquí el apóstol Juan nos anima y nos insta a que nos mantengamos en el filo de la revelación. ¿Para qué? Para no perder la recompensa completa. Dios recompensa. Dios es galardonador. Dios premia a aquellos que le buscan, a aquellos que son fieles, a aquellos que obedecen su palabra. Para ellos hay una recompensa. Para ellos hay una bendición. Por eso, mis amados, tenemos que mantenernos firmes hasta el final. Firmes hasta el final. Dice la palabra, he peleado, más bien el apóstol Juan, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que Dios tiene preparada para mí, pero no solamente para mí, sino para todos aquellos que esperan su segunda venida. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos esperan su segunda venida? Digan amén. Mi amado, pues para ti hay recompensa. Para aquellos que están expectantes en su segunda venida, que saben que Jesucristo viene por segunda vez. Mis amados, y a través de la palabra, vemos que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dio recompensas. Porque la recompensa no solamente es en la vida venidera, la recompensa no solamente en la vida eterna, sino que en esta vida hay recompensa. ¿Cuántos han recibido recompensa por ser fieles a Dios? Digan amén. Amén. Yo soy un testimonio de mi vida, de cómo Dios me ha bendecido, me ha guardado. ¿Por qué? Por serle fiel a Él. Porque en esta vida hay recompensa. Dios nos recompensa en esta vida, pero también hay recompensas en la vida venidera.
Mis amados, podemos ver que en los evangelios algunos recibieron recompensas parciales. Dice la palabra que Jesucristo entró a Nazaret y allí dice que no pudo hacer milagros. No dice que no quiso, dice que no pudo hacer milagros. Y él mismo explica por qué no pudo hacer milagros. ¿Sabe por qué Jesús no pudo hacer milagros? Dice, ¿sabe qué? El problema es este. El problema es que no hay honra para el profeta en su propia tierra. No honran al profeta ni su familia, ni los vecinos, ni los que lo conocen en su propia tierra. El profeta, la gente no lo honra en su propia tierra. Por eso tú no te familiarices con el hombre de Dios. No te familiarices con el pastor, porque en el momento que lo veas familiar, dejas de honrarlo a él. Dejas de verlo con honra. Y mis amados, esto es tremendo, porque la honra es una moneda de cambio para la bendición. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el que honra a uno de mis siervos, me honra a mí. Algunos dicen, sí, yo honro a Dios, pero el hombre de Dios es como yo también. ¿Por qué tengo que honrarlo? ¿Por qué tengo que rendirle pleitesía? Sí, no tienes que rendirle pleitesía, pero los tienes que honrar. Porque el día que lo dejes de honrar, estás deshonrando también a Jesucristo. Porque el que deshonra al siervo, al hombre de Dios, también deshonra a Jesucristo. Y por eso Dios no puede obrar. En algunos dice que no pudo hacer milagros porque la gente se familiarizó con Jesús. Digo, sí, yo lo conozco. Es el carpintero. Ese nos hizo una mesa. Ese ayudaba a trabajar a José. Yo veía, ese jugaba con mis hijos ahí cuando era adolescente. Sí. Entonces no le dieron valor, no lo honraron, no lo colocaron en la altura y por eso allí Dios no pudo hacer milagros. ¿Sabes por qué Dios no ha hecho milagros en tu vida? Porque tú has dejado de honrar a Dios y has dejado de honrar al hombre de Dios. Te familiarizaste con él, lo ves como una familiar, como un amigo, y por eso no puede obrar Dios en tu vida con poder, con unción y con gracia y favor. Esto es importante entenderlo, porque son los principios del reino. Porque el que no honra a un siervo, dice Jesucristo, a mí tampoco me honra. Por eso guárdate de deshonrar a los hombres de Dios, a los siervos de Dios. No importa quién sea, porque para Dios hay algo especial ahí. Entonces, mis amados, dice la palabra que aquellos recibieron recompensa parcial. Y dice, solamente Dios pudo hacer allí unos milagros. Jesucristo sanó unos dolores de cabeza, unas migrañas por ahí, ¿cierto? Unos dolores por ahí. No hizo más milagros, ¿por qué? Porque no lo honraron. Pero dice también que algunos no recibieron ninguna recompensa. Dice la palabra que Jesucristo entró en Capernaum. Y dice que allí llegó, estuvo en una casa. Y al saber que estaba llena la casa, Jesús ahí se llenó la casa. Muchas personas vinieron a ver a Jesús, a buscar un milagro para su vida. Y dice la palabra que 4 hombres traían a un hombre enfermo. Lo subieron por el techo para traerlo cerca donde estaba Jesús. Y dice la palabra que al ver la fe de ellos, Jesucristo dijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿qué pasó? Dice que unos, no dice que hablaron, dice que cavilaron en sus mentes. Oiga, ¿quién es este? Blasfemia habla. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y entonces dice la palabra, Jesucristo, conociendo el corazón de ellos, le dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre también puede perdonar pecados. Dice, al paralítico te digo, levántate y anda. Y cierro remacho y se fue. No hizo ningún milagro. ¿Cuántos enfermos habrían ahí? ¿Cuántos necesitados? Pero por su murmuración no recibieron ninguna bendición. Recuerda, la bendición radica en la honra. Cuando
Estas personas deshonraron a Dios, no recibieron nada. Cuando murmuraron en contra de Dios, no recibieron nada. Y ahora, uno puede deshonrar a Dios de tres maneras: con las acciones, con las palabras o con los pensamientos. Algunos dicen, no, pero yo pensé. Algunos no hablan, pero sí viven pensando. Viven deshonrando a Dios. Viven deshonrando a los hombres de Dios en su pensamiento. Aquellos hombres deshonraron a Jesucristo en su pensamiento, y dice la palabra que ahí no hubo ningún milagro. Ahí no sucedió ningún milagro. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos deshonraron a Dios. De la misma manera, tú puedes deshonrar a una persona aquí en esta tierra con tus pensamientos, con tus palabras o con tus acciones. El problema es que algunos creen que con los pensamientos nadie los ve, que las palabras no son tan fuertes, pero son tan iguales como las obras cuando se deshonra a una persona. Y bien, vamos hoy a la tercera línea de honra, la tercera línea de recompensa. Recuerda, hay recompensa parcial, hay ninguna recompensa y hay una recompensa completa, que es la que Dios quiere darte a ti y a mí, que recibamos una recompensa completa. Dice la palabra que al principio de su ministerio, Jesucristo entró en Capernaum y se encontró con un oficial romano, un centurión que le rogó que le sanara a su siervo. Leamos este pasaje, Mateo capítulo 8, versos 5 al 10. Mateo 8, 5 al 10. Dice así la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Qué dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mis amados, viene este centurión y es impactante, porque estaba buscando un milagro. No era para él, no era para su esposa, no era para su primogénito, no era para su niña consentida, su hija, no era para sus hijos, sino era para el criado, para el sirviente. Mire el corazón de este centurión cómo empieza. ¿A cuántos de ustedes han visto al dueño, al empresario, al jefe corriendo en un hospital buscando la sanidad de un siervo, de un empleado? Eso es difícil que se vea. Pero aquí vemos el corazón de este hombre. Tenía un corazón bien especial. Estaba corriendo buscando al maestro por la sanidad de su empleado, de su siervo. Y no, en ese tiempo no era como en este tiempo el empleado. Eran esclavos prácticamente. Pero este hombre amaba a su siervo. Jesús estuvo de acuerdo, dijo: bien, yo iré y le sanaré. Pero el centurión le dice: un momento, no soy digno de que entres en mi casa. Esto es impactante. ¿Por qué? Porque en ese momento Roma, el imperio romano, había conquistado a Israel. Los líderes, los gobernantes eran los romanos. Y el conquistador romano le está hablando a uno conquistado diciendo: no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Mis amados, Roma ocupaba la nación de Israel. Por tanto, ¿por qué le diría a ese oficial romano, cierto? ¿O por qué le diría a ese oficial romano a un carpintero judío: no soy digno de que entres en mi casa? Ahora, ¿ves cómo ese hombre honra a Jesús? ¿Ves cómo ve la autoridad espiritual que él tenía? El oficial romano sabe realmente quién es ese carpintero. Trata a Jesús como alguien muy importante y le rinde el debido respeto. Lo honra al máximo. El oficial sigue explicando:
solo di la palabra y mi criado sanará. No necesitas que vayas a mi casa, yo vine y te busqué a ti, pero no soy digno de que entres en mi casa. Ahora, ¿por qué? Dice, porque también yo soy un hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Mire la clase de altura que tenía este hombre, el corazón que tenía este soldado romano. Veamos la posición de este hombre. Era un centurión. Mis amados, el pueblo romano había soldados en una legión, eran alrededor de 6,000 soldados romanos y un comandante, un general sobre esa legión. Y sobre la legión entera habían centuriones, 60 centuriones por cada legión. Es decir, que un centurión dirigía a 100 soldados. Sobre este capitán centurión romano, este hombre que tenía autoridad porque había conquistado allí a Israel, es el que viene a Jesús. Es el que conoce y sabe la autoridad en Jesús y viene a clamar por un milagro para su vida. Ahora, este hombre, el centurión, le explica a Jesús cómo y por qué lo que él había pedido a Jesús iba a funcionar. Es bien interesante. Bien, le diga, déjeme, maestro, explicarle por qué yo creo que eso va a funcionar. ¿Sabe por qué? Él tenía el respeto y la obediencia de sus soldados porque honraba al general al someterse a su autoridad. Dice, yo soy comandante, pero yo tengo un general y yo me someto a mi general. Y como los soldados ven eso en mí, ellos también se someten a mí. Él disfrutaba del respaldo de la autoridad superior, quien a su vez era respaldado por la autoridad de Roma. Mis amados, para entender mejor esto, podíamos decir que el centurión le dijo a Jesús, yo tengo autoridad porque honro a mi país, honro a mi general, respeto a mi general, respeto a mi autoridad. Por tanto, lo único que tengo que hacer es pronunciar una palabra. Y quienes están bajo mi autoridad responden de inmediato a mis instrucciones. Y ahora, mire la explicación que le dice. Mire, porque yo también estoy bajo autoridad. Y tengo bajo mi autoridad a mis soldados. Él reconoció la autoridad que había en Jesús. Jesús tenía autoridad porque él honraba al Padre. Jesucristo siempre honró al Padre. Cuando hacía milagros decía, no le diga a nadie, porque la honra es para mi Padre. Jesucristo no le robó la honra al Padre. Él lo que hacía, siempre honraba al Padre. Por tanto, este oficial romano sabía que Jesús ejercía autoridad en la esfera espiritual invisible, al igual que él tenía autoridad en el mundo militar. Mire lo que dice, porque yo también estoy bajo autoridad y tengo bajo mi autoridad a mis soldados. Y si yo les digo algo, ellos lo hacen, porque yo estoy bajo autoridad. Y yo sé, Jesucristo, que si tú lo ordenas, tú lo haces, porque tú estás bajo la autoridad del Padre. Y las huestes espirituales tienen que someterse a ti. Ahora, por eso, el centurión entendió que lo único necesario era un sencillo orden o una sencilla orden de Jesucristo y la enfermedad tenía que obedecer. En su mente no era diferente, porque los que están bajo autoridad respondían a sus órdenes. ¿Por qué? Porque él también se sometía a la autoridad del Padre. Ahora, veamos la respuesta de Jesús al escuchar a aquel hombre. Dice, al oírlo eso, Jesús se maravilló. ¿Qué cara creen ustedes que puso Jesús? Se maravilló. Yo creo que abrió los ojos, dijo, ¿qué pasa? Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús anunció que aquel oficial tenía más fe
que Juan el Bautista. Tenía más fe que María, la madre de Jesús. Tenía más fe que los apóstoles. ¿No es impactante? Este hombre tenía un oficial romano. Tenía más fe que cualquier judía. Jesús declaró que la fe de este centurión era la más grande que había encontrado durante sus más de 30 años que estaba o había vivido o estaba viviendo en Israel. ¿Y sabe qué? Eso no era mentiras. Jesús nunca exageraba. Si Jesucristo lo dijo así, es porque así es. Este hombre tenía más fe que cualquier hombre que había allí en Israel. Ahora, es bien impactante esto, porque Dios quiere que tú y yo tengamos esa fe del centurión. Dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe para agradar a Dios. Pero también la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. El oír el rema de la palabra de Dios. Para tener fe tenemos que oír la palabra de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿quién crees tú que conocía más la Biblia? ¿Quién crees tú que conocía más las profecías y la ley de Dios? ¿Juan el Bautista o el centurión romano? ¿Quién crees tú que conocía más la palabra de Dios? ¿María, la madre de Jesús, o el centurión romano? María, Juan el Bautista conocían la Biblia, conocían las profecías, ¿cierto? Conocían mucho más de la Biblia. Pero ¿qué hacía que la fe de este hombre fuera tan grande, diferente a la fe de los otros? Mis amados, era la unión entre la honra que le demostró a Jesús y el entendimiento de la autoridad. Era la unión entre la honra que le demostró a Jesús y el conocimiento que tenía de la autoridad. Esto nos demuestra que no es solo oír la palabra de Dios lo que produce fe. Esto nos demuestra que no solamente es leer la palabra de Dios lo que produce fe, sino que tiene que ir acompañada con honra y entendimiento de la autoridad. Tiene que ir acompañada con honra y sometimiento a la autoridad. Este hombre recibió una recompensa completa porque rindió honra y entendimiento de la autoridad, o entendió lo que es la autoridad. Su conocimiento de la autoridad revelaba un fundamento de respeto en su corazón. Había un respeto en su corazón porque él sabía el orden de autoridad. Y mire lo que dice el verso 13 ahí. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Eso es poderoso. Y aquí los empresarios, los hombres de negocios, las mujeres de negocios, hay un tiempo que llega para orar, para bendecir a tu empleado, para la persona que trabaja contigo. Bendícelo, declárale la palabra, declara bendición. Declara que tú eres buen árbol para bendecir aún esas personas que trabajan contigo. Y cuando esté enfermo, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que hizo este centurión. Llevar esa petición, ¿cierto?, al trono de la gracia, a los pies de la cruz de Cristo, y hacer en lo espiritual lo que tenemos que hacer, y en lo material también lo que tengamos que hacer. Pero vamos a otro ejemplo para entender esto. Marcos capítulo 7, verso 24 al 30. Dice así: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo en los perrillos. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo:
por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. Esto es poderoso. Vemos a una mujer que había escuchado la fama de Jesús. Era extranjera, era griega. Sirofenicia dice la palabra. Y dice que la casa se llenó, pero aún así fue y se postró delante de Jesús. Y empezó a clamar. Pero Jesús, vemos que se hizo indiferente. La palabra de Dios nos da a entender que Jesús no fue receptivo a su petición. Es probable que ni siquiera la mirase. La ignoró. Pero ella siguió pidiendo. Siguió clamando. Y entonces Jesús suelta una perla. Jesús la llama perrillo. Le dice, no es lícito dar el pan de los hijos y echárselo a los perros. ¿Qué tal si Jesús en este tiempo le dijera a un hombre o una mujer colombiana o santandereana, cuando vengas o estés delante del trono de la gracia, pidiéndole a Él, y Dios o Jesús te diga eso? Mis amados, menos mal que esta mujer no era santandereana, ni de La Dorada, ni colombiana. Esta mujer sabía lo que quería. Jesús la llama perrillo. Ahora, ¿qué hubiera dicho una mujer de este tiempo? Una mujer que están peleando por la liberación femenina. ¿Usted qué se cree? ¿Me viene a humillar? Eso es porque yo soy extranjera. Porque ahora hay una xenofobia contra los centauros. Por eso me trata así. Si bien es cierto que hace milagro, pero tampoco me trate de perro. Porque yo tengo dignidad. No, a aquella mujer no le importó lo que Jesús le dijo. Lo único que ella sabía era que en Jesucristo estaba la respuesta para la necesidad que tenía. Y es lo que a ti te debe importar también en esta hora, que es en Jesucristo, que tú tienes la respuesta para lo que necesitas hoy en día. Ella podía haber gritado, ¿cómo es que está llamándome perra? ¿Qué tipo de ministro eres? ¿Por qué me insultas? Vine a buscar ayuda y es de la manera que me reciben. Ahora, ella no sacó la humanidad. Ella se humilló a la indiferencia de Jesús y se situó para recibir una recompensa. Y a veces en nuestras oraciones y nuestras peticiones parece que Jesús no estuviera. Hay una indiferencia. Hay una indiferencia de Jesús. Y a veces las personas se llenan de odio contra Jesús y contra Dios, porque Dios no obró como ellos quiso o de la manera que ellos pensaron. Pero aquella mujer se humilló, aunque Jesucristo le dijo perrilla. Entonces ella le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Está en otra palabra diciendo, sí, eso es cierto, pero hay algo para mí. Aún las migajas pueden sanar a mi hija, y aún las migajas de la mesa que crees tú que Dios te está dando puede liberarte, puede traerte sanidad, puede sacarte de ese hoyo en que has caído y avivarte para que el año 24 sea un año diferente, para que entres en la revelación de Dios, en lo que Dios tiene para ti. Mis amados, ella no se desanimó y finalmente obtiene una respuesta. Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Te imaginas el rostro de Jesús? ¿Te imaginas el rostro de Jesús?
Yo me imagino que Jesús abrió sus ojos y se llenó, se irradió su cara y hubo una sonrisa. Dije, esta mujer sabe cómo traer los milagros del cielo. Y de la misma manera, Dios está buscando en este tiempo gente que sepa cómo traer los milagros del cielo. Y es con la humildad, es con la honra. Fuera esa altivez, fuera esa apatía, fuera esa arrogancia de tu vida, fuera esa más familiaridad con Dios. Que crees que Dios es tu hermano mayor que siempre te ayuda con los problemas de plata. O la hermana que siempre le está ayudando con los problemas de dinero. Y el día que no lo hizo te pones bravo y pataleas. Y dices, no quiero saber más de Dios, no vuelvo a la iglesia. Mi amado, Dios quiere bendecirte. Y Dios está ahí. Porque aún una migaja que cae de la mesa del Padre va a traer a ti libertad y te va a empoderar para el propósito que Dios tiene para tu vida. Mis amados, ella sabía quién era Jesús y le honró con su tenacidad. Y luego, por no enojarse, por no insultar a Jesús, cuando parece que Jesús la estaba deshonrando e insultando, por su determinación, ella recibió ¿qué? Una recompensa completa. Ella recibió una recompensa completa. Aleluya. Mis amados, estos dos ejemplos de gran fe nos muestran de dos personas que no eran judías, que caminaban fuera del pacto de Abraham. Un centurión romano y una mujer griega hicieron que Jesús se maravillara de su fe. Por eso dice la palabra que muchos irán delante allí en la vida eterna antes de los que vivieron en casa, que conocieron la palabra, porque no le dieron honra a Dios y a Jesucristo y a su palabra como debiera ser. Mis amados, el centurión y aquella mujer entendieron los principios que están olvidados hoy. La honra. Hoy no se honra. Hoy la mentalidad de este tiempo y de este siglo es la igualdad. Todos somos iguales. Eso es demoníaco y perverso. Porque, mis amados, aunque Dios no hace acepción de personas, pero Dios mira con buen agrado a aquellos que le honran. Mis amados, fluyó honra en medio de la desesperación y ambos recibieron una recompensa completa. Por la palabra vemos cómo algunos recibieron recompensas parciales, otros ninguna recompensa y otros recibieron una recompensa completa. Ahora, mis amados, Primera de Samuel 2:30. En la parte B dice así: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿A quién Dios honra? A los que le honran, pero a los que le deshonran serán tenidos en poco. Aunque oren, aunque clamen, muchas veces Dios no los escucha. La honra es una clave esencial para recibir del cielo, para recibir la bendición que viene de lo alto. Quienes honran a Dios son honrados. Sencillamente así funciona. Los que honraron a Dios y a Jesucristo recibieron de Dios honra en proporción a la honra que se rindió. Tú recibes la honra de Dios en proporción a la honra que tú le das a Dios. Este principio, mi amado, nunca cambia. Y a mí me impacta esto. Volvamos a colocar Primera de Samuel completo, por favor. Y me impactó esto. Porque no es solamente que tú menosprecies a Dios. No es solamente que tú dejes hacer que tus hijos hagan lo que se les dé la gana. Mire, dice aquí: por tanto,
Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, ¿cuál casa? La casa de Elí y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Qué era lo que Dios había determinado con Elí? Que tu casa, tus hijos, tus nietos estarían siempre en la casa de Dios. Pero por cuanto Elí y sus hijos deshonraron a Dios, dice, sí, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Escúchalo bien. La honra no solamente te beneficia a ti. Cuando tú honras a Dios y cuando tú honras a sus siervos, no solamente te beneficia a ti, sino beneficia a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Porque hay un plan de Dios para tus generaciones. Porque cuando tú honras a Dios, tú crees a la palabra, tú actúas en fe. Mis amados, a Dios le agrada. Y a los que lo honran, Dios los honra de la misma manera. No solamente con la vida eterna, sino también en esta tierra Dios nos honra. Hay bendiciones para nosotros en esta tierra. Pero aquí en el caso de Elí, volvamos a colocar el verso por favor. En el caso de Elí, este era el sacerdote que se había despreocupado de sus hijos. Que sus hijos hicieran lo que se les diera la gana. Y entonces le dice Dios: venga para acá, Elí. Tú no me honraste, ¿sí? Tú fuiste un buen cristiano, pero nunca estorbaste a tus hijos. Dejaste que hicieran lo que quisieran aquí en la casa de Dios. Por cuanto tú deshonraste mi casa, por cuanto tú no estorbaste a tus hijos, y tus hijos hicieron lo que se les diera la gana. Yo había pensado que tus generaciones estuvieran perpetuamente delante de mí en mi casa. Pero ahora, nunca yo tal haga. Nunca. ¿Cómo voy a hacer eso? Dice Dios. Porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mi amado, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la unión de fe y honra, eso manifiesta la gloria de Dios de una manera poderosa. Cuando tú vienes a la casa de Dios y vienes simplemente por una rutina y no hay una expectativa de ver milagros, de ver transformaciones, tú estás deshonrando la casa de Dios. Cuando tú ves con menosprecio el hombre o la mujer de Dios, o la persona que ministra o dirige, sí, con muchos defectos y dificultades en la vida, sí, pero es la persona que Dios determinó. Cuando no se honra, mi amado, nosotros empezamos a quitarnos la honra de nuestra vida. Empezamos a menguar la bendición que Dios tiene para mí, a tal punto que en unos Dios la quita totalmente. Ya no hay honra, ya no hay bendición, ya no hay favor de Dios, ya no hay gracia de Dios. Esa gracia, ese favor de Dios que tenía en su vida, ya se acabó. ¿Por qué? Porque no honraron a Dios, porque no lo respetaron, porque no lo valoraron, porque no le dieron valor a la casa de Dios, al hombre de Dios, porque lo miraron familiarmente. Ah, sí, yo lo conozco, yo sé quién es. Yo sé los problemas que tiene, yo sé las deudas que tiene, ese es igual a mí. Ese menosprecio al hombre de Dios hace que también Dios lo mire, porque Jesucristo dijo: el que da un vaso de agua a mis pequeños, yo también lo bendeciré, pero aquel que le quita, también yo le quitaré. Esto es impactante, porque mis amados, la fe tiene que ir acompañada con honra. Y una de las honras que ofrecemos es venir con expectativa cada día.
Mi amado, ese verso de las donas de la semana me impactó en este año, que dice que Él viene a nuestro encuentro al clarear la mañana. Cada mañana en mí hay una expectativa y un fuego, porque sé que me voy a encontrar con mi Padre Celestial, con mi Dios, aquel que me amó, aquel que se entregó por mí, aquel que murió en la cruz por mí, que resucitó y vive para siempre. Y cada mañana que yo me levanto, Él viene a mi encuentro, yo tengo un encuentro con Él. Hay una expectativa en mi corazón. Honre al Señor y vas a ver cambios diferentes en tu vida. Vas a ver tiempos nuevos en tu vida. Y en estos tiempos difíciles de juicio de Dios, dice la palabra que Dios hará diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que lo honra y aquel que lo deshonra. Dios hace diferencia. Cierra tus ojos por un momento ahí.